Bueno, pues agradecemos al Señor. Estamos en la hora 2 del libro de los Hechos. El tema es los primeros testigos de la iglesia. En esta ocasión tenemos una tarea. Recordamos que son breves, las tareas no son muy extensas, de una cuartilla también. Y la tarea es, comente la importancia del libro de los Hechos. En esta tarea vamos a ver por qué es tan importante Hechos y decimos, bueno, dado que los evangelios presentan a Jesús desde 4 perspectivas de los 4 evangelistas, era lo más inmediato que pasó con la iglesia. Cuando Jesús se va al cielo, la iglesia empieza. Y ese es el tema del libro de los Hechos. Por eso decimos, es muy importante porque conecta todo lo que hizo Jesús con la obra de la iglesia y la obra hasta el final de los tiempos. Entonces es muy importante este libro. En la introducción a los Hechos tenemos aquí entonces una presentación de un bosquejo. Tiene 4 temas principales: el derramamiento del Espíritu Santo, capítulo 1 y capítulo 2. El punto 2 es la iglesia en Jerusalén, capítulo 2 hasta el capítulo 8. Punto 3, persecución y expansión, capítulo 8 al 9:31. Y el tema 4, el ministerio entre los gentiles, de Hechos 9:25 al 12:25. El quinto tema es el primer viaje misionero de Pablo. Recordamos que estos viajes son muy importantes porque se estableció la iglesia en otros lugares y establece exactamente qué hicieron los discípulos para llevar el evangelio fuera de Jerusalén. Luego tenemos el sexto tema, el concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, y el tema 7, el segundo viaje misionero, capítulos 15 al 18. El octavo tema, el tercer viaje misionero de Pablo, capítulo 18 al 21. Y el noveno tema, el arresto de Pablo y su ministerio en la cárcel, capítulos 21 al 28. Algo muy importante en Hechos es el Espíritu Santo. Como decíamos, no propiamente diríamos los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque claro que Pedro y Pablo y los grandes apóstoles hicieron muchas obras, pero fue por el Espíritu Santo. Estaba ahí el Espíritu Santo impulsándolos, dirigiéndolos, nada menos que escribiendo parte del Nuevo Testamento. En este caso Pedro, Juan y Pablo estaban escribiendo cartas durante el tiempo que se hizo el libro de los Hechos. Entonces es muy importante este tema, ¿no? El tema de la iglesia en Jerusalén, capítulos 2 al 8, es muy importante porque la iglesia empezó en Jerusalén. Aunque usted recuerda que Dios les dijo, estén en Jerusalén, pero luego vayan a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que no se quedaran nada más en Jerusalén. Y sin embargo los apóstoles estaban muy enfocados en Jerusalén. Fue un error que la iglesia cometió y empezaron a tener problemas. El hecho de que hubiera tantísima gente en Jerusalén, se calcula que hubo casi 100,000 creyentes en Jerusalén en el siglo I, o sea, era mucha gente, pero el plan de Dios no era que se quedaran ahí, sino que fueran a otros lugares. Y ahí viene entonces una diferencia. Usted se acuerda que Pedro decía, yo soy apóstol a Jerusalén, a los judíos, y Pablo decía, yo soy apóstol a las naciones. O sea, era una parte hacia Jerusalén para que siguiera la iglesia, y la otra parte importante era hacia las naciones. Capítulos 8 y 9, la persecución. Un tema muy importante, hermanos, es cómo el mundo atacó a la iglesia. No fue bien recibido el mensaje, la iglesia no era bien vista. Cuando empezaron a decir que, por ejemplo, los romanos se saludaban diciendo César es el Señor, era el saludo cotidiano, los cristianos no decían eso, decían Jesús es el Señor. Y nada, por decir que Jesús es el Señor, había persecución, había ataques, había violencia. Usted conoce ese tema de la persecución contra la iglesia, ¿no? Ahí viene varias veces la persecución que se repite en la historia. La persecución no ha cesado. Hay muchos lugares donde la iglesia está prohibida, nada menos hoy en el mundo musulmán no se puede ser cristiano. Si dice que es cristiano, enseguida lo pueden hasta detener, lo pueden pues tener cárcel, otro tipo de problemas fuertes, nada más por decir que es cristiano, ¿no? Cuando decimos el ministerio entre los gentiles, del 9 al 12, ahí hay un cambio. Pablo se convirtió en el capítulo 9, ¿se acuerda? Cuando vino Jesús y se le presentó como una luz, y Pablo iba a Damasco para pedir cartas y perseguir a los cristianos. Y ahí en esa persecución se le presenta a Jesús y bueno, entonces tiene un cambio de mentalidad y empieza a ser un gran apóstol para Dios. Pablo, convertido, es un gran factor, porque aunque él era judío,
tiene la visión de las naciones. Esa es la diferencia con Pedro, ¿se acuerda? Que incluso en alguna ocasión Pablo dice, bueno, Pedro cuando está con gentiles come como gentil, pero cuando está con judíos se porta mucho como judío. Y en eso no está correcto, ¿no? Hay como que Pablo corrigió a Pedro. O sea que hasta entre apóstoles se corrigieron, ¿no? ¿Quién era el que estaba bien? En este caso era Pablo, porque decía, ya no tiene que ser judía la iglesia es para todas las naciones. Pero los judíos eran muy cerrados. Decía, nada más puedes comer con judíos, nada más puedes ir con judíos, y si no vas con judíos, entonces está mal delante de Dios. De hecho, decían que entrar a la casa de un no judío era contaminarse. Decían, si estás con un gentil, te contaminaste. Esto no lo dijo Dios, ellos lo inventaron. Hay dos libros que se llaman Talmudes, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Palestina. Y los Talmudes eran libros que escribían los maestros. No la Biblia, sino maestros judíos escribían cosas. Y entre ellas decían, no comas con un gentil, porque te contaminas. Imagínense nada más, ¿no? Entonces había así como una cerrazón hacia las naciones. Pero Pablo tiene un cambio en eso. El primer viaje misionero, capítulo 13 y 14, es muy importante porque el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Pablo. Y ya no nada más en Jerusalén, sino empiezan en Antioquía y hacen varias naciones donde se predicó el Evangelio. Entonces es muy importante que veamos esto. Para nosotros no nos parece relevante, porque no somos judíos. Pero ellos decían, bueno, si se está predicando entre judíos, ¿por qué se predica con no judíos? Y era como una especie de contradicción para ellos hasta que el Señor les mostró claramente que no nada más era para judíos, sino para las naciones todo el Evangelio. Capítulo 15, el Concilio de Jerusalén es muy importante porque había un problema. No sé si usted ha visto personas que hacen cosas que no se les han pedido. Y cuando no se nos piden las cosas, a lo mejor nos podemos equivocar. Entonces había unos fariseos que se convirtieron al Evangelio y luego cuando llegaban a las iglesias cristianas les decían, tienen que circuncidarse, tienen que seguir la ley de Moisés para ser cristianos. ¿Eso era cierto? No, estaba errado. Y sin embargo, Hechos 15 es muy claro, ahí dice, bueno, los apóstoles se reunieron para ver esto y dijeron, no es necesario que la iglesia se haga judía. Tienen entonces que seguir nada más, pues no comer sangre, porque la sangre era como dada a los dioses, y la fornicación, que es el pecado sexual, y ahogado, animales que no estaban desangrados. O sea, eran cosas muy mínimas para los cristianos, pero los judíos seguían siendo muy fuertes en sus ceremonias y en su forma de ver las cosas, ¿no? El segundo viaje de Pablo, capítulo 15 al 18, recordamos que en el primer viaje Pablo fue a Asia. Estuvo en países asiáticos. Si Dios permite, aquí pondremos el mapa, ¿no?, de los viajes de Pablo. Ya ustedes lo conocen mucho, pero ahí en Biblias y en lugares de estudio, el primer viaje misionero fue solamente para personas asiáticas. Pero en el segundo viaje, Dios les llevó a naciones europeas, no nada más asiáticas. Y hasta Pablo quería nada más predicarle a asiáticos. Como que somos un poco cerrados nosotros, ¿no? Decimos, no, yo nada más con puros asiáticos. Y el Espíritu Santo quería que fuera con los europeos. Ese es el factor importante de Jerusalén. Está exactamente en Asia, pero muy cerca de Europa y muy cerca de África. Entonces, esa cercanía con 3 continentes era importante para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Sí, Israel es importante, es pueblo de Dios, pero geográficamente es muy importante, porque se puede llegar fácilmente hasta el día de hoy a África, se puede llegar a lugares de Asia y se puede llegar a Europa rapidísimo. Entonces era un lugar estratégico para que el Evangelio se difundiera, ¿no? El tercer viaje de Pablo, capítulo 18 al 21, tenemos otra vez visitas a lugares asiáticos, pero también a lugares europeos. Y ahí tenemos una diferencia. Los asiáticos eran muy parecidos a los judíos en sus dioses y todo, pero los europeos no. Los europeos eran distintos, y entonces cuando llegan con europeos, allá en Hechos 17 dice que Pablo estuvo en Atenas, ¿se acuerdan? La capital de Grecia, que aunque ya los romanos dominaban, los griegos seguían siendo importantes en la cultura. Entonces allí, en el lugar más importante de la cultura, que se llama el Areópago, ¿se acuerdan que todavía existe? O sea, un lugar de intelectuales, ahí predicó el apóstol Pablo. Entonces era importante, no nada más con asiáticos, en este caso con europeos, y a veces si le predicamos a otras personas de otro continente, otra cultura, tenemos que aceptar las diferencias, porque nosotros pensamos que solamente México es importante, ¿no? ¿Cuántos piensan que como México no hay 2? Estamos cerrados. Claro que no hay 2, pero no es lo único. O sea, hay otras naciones que tienen cosas muy buenas y cosas muy malas, y si fuéramos a predicar ahí,
Imagínense si decimos, como México no hay dos, pues nos corren rápido, ¿verdad? O sea, no. Tú vas a predicarle a asiáticos, europeos, y hay muchos misioneros que exactamente hacen lo mismo. Ya no nada más su país, sino el nuevo país donde están siendo adoptados ellos para el evangelio, ¿no? Tercer viaje misionero. El arresto de Pablo, capítulo 21 al 28, es muy importante. La persecución llegó a Pablo a la cárcel, pero aún en la cárcel se cumplió el plan de Dios, porque Dios usó a Pablo en la cárcel. Pero no era así como muy agradable, ¿no? Decíamos que un apóstol en la cárcel, usted conoce hoy el movimiento apostólico, hay personas que se llaman apóstoles, muy errado, ¿no? Muy, pues digamos, desequilibrado en la doctrina, pero buscan así como fama y riqueza y que se les respete mucho. Aquí este apóstol estaba en la cárcel. O sea, el apóstol de Dios de a de veras ni anda en lugares así carísimos, ni exige tanto, es alguien que está para servir. Y hay apóstoles que conocemos, ¿no? Gente que predica el evangelio, pero tiene que estar dispuesto incluso al sufrimiento. Algo muy importante después de este bosquejo tenemos el autor es Lucas. Importantísimo que veamos, hermanos, que no nada más judíos escribieron la Biblia. Desde Moisés hasta Juan el apóstol todos son judíos, pero hay dos casos, Job y Lucas. Porque Job se acuerda que era previo a los patriarcas, o sea, no era judío Job. Job era anterior a Abraham, entonces él no era judío. Pero también Lucas no es judío. Nada más que vemos una cosa muy importante, era un médico griego. Y en ese tiempo un médico griego era así como un doctorado, ¿no? Hoy día para nosotros no era cualquier cosa. Estaba muy preparado, manejaba idiomas, conocía el griego, conocía el arameo y el hebreo y empezó a escribir el evangelio de Lucas. Y después del evangelio escribe este libro. Y una cosa muy bonita, ¿no? O sea, lo dirige al excelentísimo Teófilo, ¿se acuerda? Cuando dice Lucas 1, por cuanto muchos han tratado de poner en orden las cosas que el Señor Jesús empezó a hacer, yo las quiero poner en orden. Excelentísimo Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Amigo de Dios. Teos fileos. Dios amigo. Entonces, ese Teófilo es amigo de Dios. Algunos piensan que se había un Teófilo allí. Yo pienso que no. Porque no se vuelve a mencionar a Teófilo ni al final del Evangelio, ni al final de Hechos. Es una manera de hablarle a todos los cristianos. O sea que usted y yo somos teófilos. Si somos amigos de Dios, ¿no? Está bonito el nombre. Aunque le guste o no el nombre a usted, pero es algo así como amigo de Dios. Y también en el libro dice así, excelentísimo Teófilo, te empiezo a hablar de las cosas que después de que Jesús se fue al cielo, empezó a hacer aquí en la tierra, y es usar a la iglesia para su gloria, ¿no? Ahora, aquí el tema es la obra del Espíritu Santo. Decimos importantísimo. ¿Por qué se llama Hechos? Porque empieza hablando de hechos que hicieron los apóstoles. Estas son las cosas que hicieron los apóstoles, los hechos de... Pero otra vez decimos, más bien son los hechos del Espíritu Santo. Entonces, en esta obra del Espíritu Santo que habla de lo que Él hizo, estableció a la iglesia, los fundó en Jerusalén, los impulsó para las naciones, Él es el tema importante, el Espíritu Santo. Incluso decimos nosotros, en la expresión del Evangelio, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Porque allá en Hechos 13, Pablo estaba esperando en oración y ayuno, estaban ahí en Antioquía, y dice, el Espíritu les dijo, apártenme a Pablo y Bernabé para la obra a la que los he llamado. O sea, ¿quién los llamó? El Espíritu Santo. ¿Quién les dijo? El Espíritu Santo. Ellos fueron los apóstoles, pero el que los dirigió siempre fue el Espíritu Santo. Y ahí vemos una cosa muy importante, el Espíritu Santo no es una energía. Porque por ahí una secta, ¿no? Que dice que el Espíritu Santo es la energía de Dios. El Espíritu es como una energía de... No. La energía es así la electricidad y es impersonal y es así física y química. Esta persona, el Espíritu Santo, no es energía. Es la tercera persona de la Trinidad. Y si recuerdan el método teológico que hicimos hace algunas semanas, veíamos todo lo que dice el Espíritu Santo. Que habla, que se contrista, que dirige, que ilumina, que tiene una labor y dirige a la iglesia. Entonces es muy importante la persona del Espíritu Santo allí en la expresión del Evangelio. La fecha, el 63 después de Cristo. O sea, aproximadamente Lucas en el año 63 después de Cristo empezó a escribir este Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes el primer escrito del Nuevo Testamento? Es Marcos. Marcos se escribió en el año 52. O sea, 11 años antes de Hechos, ya Marcos escribió el Evangelio. Después de Marcos se escriben otros y las cartas paulinas y todo, pero es muy importante anotar que apenas la iglesia empezaba. La iglesia tenía 11 años funcionando en Jerusalén cuando el Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribir este libro tan importante, ¿no? Ahora, decimos cuál es el trasfondo. Entonces, al igual que la palabra tratado, que decíamos en Lucas 1 como un escrito ordenado, aquí dice también Lucas, te digo Teófilo,
un segundo tratado de lo que empezó a hacer Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros veamos lo que Dios dice de sí mismo y de su iglesia. Porque mucha gente tiene opiniones, ¿no? Opinan de Dios, opinan de Cristo, opinan de la iglesia, pero sin conocer a Dios, ni a Cristo ni a la iglesia, entonces tienen muchos errores. Pero aquí entonces este médico preparado, este médico intelectual dedicado a las cosas de Dios dice, yo les estoy dando un tratado de lo que realmente hizo Jesús ahí en el Evangelio y ahora un tratado de lo que hace la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante Hechos, incluso para la tarea de hoy que decíamos, ¿cuál es la importancia de Hechos? Es eso, que es así como un tratado de lo que es la iglesia para que la entendamos nosotros. Conecta lo que hizo Jesús con lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia y eso lo conecta con nosotros. Nosotros también decimos, el importante aquí es el Espíritu Santo. Por supuesto, predicamos, enseñamos, tenemos hermanos muy lindos que sirven, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Igual que en Hechos, ¿no? Él es el que hace la obra, Él es el que merece la gloria y nosotros somos nada más como siervos que estamos ahí en ese propósito. Dice, ¿cuál es el propósito? Tenemos ahí en la siguiente página, revelar la autoridad y dirección del Espíritu Santo sobre la iglesia y descubrir la proclamación del Evangelio al mundo gentil. Dos propósitos, la dirección y autoridad del Espíritu Santo. O sea, el que dirige y es autoridad es el Espíritu Santo. Otra vez decimos, tenemos pastores, misioneros, hermanos que sirven al Señor, pero el importante aquí es Dios, no nosotros. El importante es el Señor, que dirige a la iglesia, que sustenta a la iglesia y que está teniendo una función de autoridad. ¿Se acuerda allá cuando dice que Pablo en el segundo viaje misionero otra vez quería predicarle a asiáticos? Y dice, entonces Pablo empezó ya no con Bernabé, porque se acuerda que Pablo y Bernabé se pelearon por Juan Marquitos, que luego ya lo hemos predicado, ¿no? A veces tenemos discusiones y diferencias, pero cuando empieza el segundo viaje, Pablo otra vez quiere ir con asiáticos, porque él era asiático. Y entonces el Espíritu Santo le reveló al varón macedonio. ¿Dónde está Macedonia? Norte de Grecia. Entonces es Europa. El Espíritu dice, está bien, tú quieres predicar en Asia, yo quiero que prediques en Europa. ¿Por qué? Porque era más la expansión del Evangelio, ¿no? Como que a veces nosotros tenemos así una idea muy reduccionista de las cosas de Dios, tenemos una idea muy así escasa y el Espíritu Santo nos da una ampliación de la visión, nos amplía la revelación y el ministerio y entonces decimos, bueno, ya no nada más con asiáticos, ahora con europeos. Y entonces tiene esa labor allí y también la proclamación del Evangelio desde Hechos 1 hasta el 28. ¿Qué hace la iglesia? Proclamar el Evangelio. Igual nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo. No nos predicamos nosotros, no predicamos otras cosas. La labor es predicar lo que dice el Evangelio. Y eso es exactamente, cada vez que usted ve ahí lo que predicaban los apóstoles, estaban hablando de lo que hace el Señor. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2 y 4? Habló de Dios. Miren, judíos, ustedes crucificaban a Jesús y quieren arrepentirse, pero les hizo una disertación amplia, desde Moisés y Abraham y todo, y predica a Cristo. Cuando habla Esteban en Hechos 8 igual, predica desde Abraham y dice, este es Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, predicamos a Jesús. La grande bendición y ventaja que ya tenemos la Biblia terminada nosotros, no tenemos la revelación escasa que tienen ellos, ya tenemos que predicar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, pero siempre proclamamos el Evangelio de Dios, para que la gente conozca el Evangelio, ¿no? Vamos a un punto 7, que es aquí la sinopsis de Hechos, y tenemos aquí un escrito. Es una precisa continuidad de la obra del Espíritu de Jesucristo como Salvador y el establecimiento de su iglesia como portadora del mensaje de salvación. Es el testimonio de la acción divina y humana. Dios nos salva y nos involucra en la gran comisión. El mensaje de la iglesia es Jesús como Mesías. Hay comunión especial, sanidades, milagros y resurrección de algunos muertos. Esto es como la sinopsis, ¿se acuerdan? Cuadro sinóptico así general, así, los temas más importantes de Hechos son estos, ¿no? Entonces hay una continuidad de la obra del Espíritu Santo desde Jesús hasta la iglesia. Sí, Jesús salvó y murió y resucitó, pero luego la iglesia, ¿qué hizo? Y ahí está Hechos. Todo lo que hizo la iglesia con base en ese mensaje, de lo que Jesús ya hizo, de la obra de Jesús. Y entonces tenemos ahí esa continuación del mensaje del Señor. Diríamos que en la obra de Dios siempre hay una continuidad, porque si se fija, no se interrumpe. Jesús vivió, murió, resucitó y tiene ahí una grande bendición, pero no tenemos ahí como que algo se interrumpa. Que alguien diga, bueno, hasta ahí llegó la iglesia. No. Empezó la iglesia y luego continúa predicando el Evangelio.
Y hasta el día de hoy nosotros continuamos predicando el Evangelio. Ya tenemos completa la palabra, pero entonces en la obra de Dios hay una continuidad o una continuación, ¿no? Diríamos también, o sea, no se detuvo nada más con Jesús. Tenía la iglesia que establecerse, incluso los aciertos y errores de la iglesia nos ayudan a nosotros, porque así también como iglesia tenemos aciertos y tenemos errores, todas las iglesias. Y entonces tenemos ahí la bendición de, bueno, que siga la obra del Señor en nosotros. El mensaje que predicamos es la salvación. Es importantísimo esto. Si usted ve igual cuando predica Pedro, predica Pablo, predica Esteban, todos los que predican hablan de Jesús. Todos. Es el Señor, el Salvador, le crucificaron, hablen de Él, sean salvos por Él. Entonces el mensaje de la iglesia hoy tiene que seguir siendo igual. ¿A quién predicamos? Como dice Pablo, a Cristo crucificado. O sea, no predicamos otra cosa, aunque hayan temas más modernos o más aceptables a la gente, está bien para la gente que no conoce de Dios. Pero la iglesia no puede predicar otras cosas. La iglesia no puede andar ahí con otros temas más modernos, ¿no? Como dicen por ahí, tenemos el gran tema de la salvación. Y otra cosa muy importante, decimos, actúa Dios y actúa el hombre. Porque Dios quería la salvación para las naciones, pero ¿a quién usó? Usó hombres. O sea, definitivamente Pedro y Pablo y todos que eran imperfectos empezaron a ser usados, igual que nosotros, en la proclamación del Evangelio. Entonces es muy importante esto. Porque hay personas que todos se lo quieren dejar a Dios. ¿Ha visto gente que dice, pues si Dios quiere, hay que Dios lo haga? Parece muy bonito, pero no. O sea, Él quiere y Él hace. ¿Pero a quién va a usar? A nosotros. De hecho, decimos, me va a usar a mí. ¿Ya? Con todos mis defectos y mis imperfecciones, me va a usar a mí. Porque a veces decimos, levanta a alguien, Señor. Y Dios dice, pues ya, ahí estás tú. O sea, tú puedes hacerlo. No sé si usted conoce la gente, ¿no? Como decía el pastor Pedrito de aquí de Villa de las Flores, el equipo de mejoras, ¿no? La gente que dice, ¿por qué no mejoras esto? Mejoras, ¿no? Sí puedo hacerlo, pero si usted me ayuda, lo podemos hacer. Pero hay mucha gente que tiene ideas y no se compromete. Y si no se compromete, pues no ayuda. Y no sirve de nada. Pero si la gente dice, yo tengo una idea y me quiero comprometer, eso está muy útil. O sea, decimos, ¿cómo le ayudamos para que usted lo haga? Pero tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Porque muchas personas sí dicen, que Dios lo haga. Entonces es Dios y es la iglesia. Punto 8, características especiales. ¿Cuáles son las características? El Espíritu Santo dirige a la iglesia en la proclamación del Evangelio. B, el testimonio de la iglesia se enfoca en Cristo como Salvador. C, se registran importantes personajes en el evangelismo. D, la oración es importante en la vida y ministerio de la iglesia. E, Dios respalda la obra con señales y prodigios. F, la persecución fue un grave ataque contra el mundo cristiano. G, los judíos se opusieron al avance de la iglesia. H, en el cristianismo hay oportunidad y servicio para hombres y mujeres. Y la iglesia proclamó el evangelio en medio de naciones, idiomas y culturas. El libro de los sellos J es un testimonio de la iglesia como modelo para el pueblo de Dios en todas las épocas y naciones. O sea, el primer tema es el Espíritu Santo nos dirige en la proclamación del Evangelio. ¿Qué quiere que proclamemos? Evangelio, salvación. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aunque la gente esté enferma, necesitada, con muchas situaciones muy complicadas, les predicamos de Cristo. Les decimos, usted necesita a Cristo, acérquese a Cristo. Usted, si se acerca a Cristo, va a ser salvo. No le decimos que se le acaban los problemas, ¿verdad que no? Porque hay gente que se le van a acabar los problemas. No, no se le van a acabar. Pero usted tendrá a Dios en medio de esos problemas. Pero le tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Ahora, el testimonio se enfoca en ¿quién? En Jesús como Salvador. Otra vez decimos, estos grandes apóstoles siempre decían, el Salvador es Jesús. Nosotros igual, si queremos ser una buena iglesia, tenemos que predicar a Jesús como Salvador. Habrá grupos que no predican a Jesús, tienen otras ideas de convivencia, pues no estamos mal, la convivencia no está mal en sí, pero si nada más se dedican a convivir y no predican, ¿de qué sirve esa iglesia, no? O hay iglesias que nada más la tecnología, ¿no? Tienen poder económico y tienen medios que están bien, pero si dejan de predicar a Cristo, entonces tenemos un gran problema, ¿no? A veces alguien ha dicho incluso de predicadores que empiezan hablando de Cristo y luego hablan de otras cosas. Hablan de convivencia, hablan de la nación, de política. No estamos para hablar de política. Tenemos convicciones políticas todos. Pero si empezamos en la iglesia a hablar de política, imagínense nada más, ¿dónde llegaríamos, no? No tenemos ese propósito. Eso es muy personal, es muy aparte. Pero nuestro gran propósito es predicar a Jesús como Salvador. Dice que se registran importantes mensajes de evangelismo. Otra vez, evangelismo es la buena noticia de hablar de Jesús. Pedro lo dijo, Jesús es el Salvador. Ustedes lo crucificaron, pero tienen que arrepentirse.
Y en 2 ocasiones que Pedro predicó, ganó 8,000 personas. O sea, era importantísimo el mensaje, ¿no? Después Pablo, cuando ya se convierte y deja de ser perseguidor, habla otra vez de Cristo, ¿no? Y dice que enseguida proclamaba a Cristo y lo defendía con énfasis. O sea, Pablo, que es así como muy intenso de carácter, no se quedó quieto. No dijo, ay, pues qué bueno que ya soy cristiano, ¿verdad? A ver quién le habla a los demás. No, él tenía que hablar de los demás. Tanto que dio su pasión y su vida por predicar. Pedro, el apóstol, que tuvo varias fallas en los evangelios, aquí es un gran predicador. Y la iglesia empieza hablando de Cristo y tenemos que hablar de Jesús, proclamar al Salvador. Él es el Señor, Él es el que perdona pecados. Y es importantísimo que veamos esto. Varios grandes mensajes de evangelismo están ahí. Dice uno, ¿cómo predico el evangelio? Leo Hechos. Si leo Hechos, ahí veo cómo predicaba Pedro, cómo predicó Esteban, cómo predicó Pablo. Bueno, ahí vienen grandes mensajes. Y es lo que la iglesia tiene que seguir haciendo. Una parte importantísima es la oración. ¿Ve a la iglesia orando en Hechos o no? ¿Están orando? De hecho, cuando Pedro estuvo encarcelado, porque hay varios encarcelamientos de Pedro, varios, ahí en Hechos. Y cuando encarcelan a Pedro, la iglesia empieza a orar, ¿se acuerdan? Están orando por Pedro. Perdón. Y cuando Pedro dice que se le presenta un ángel y se le zafan las cadenas que estaba encadenado, Pedro pensaba que era una visión. Dice, tengo una visión, estoy dormido. Tenía que estar dormido, ¿no? Pero no era una visión, era real. Y dice que un ángel le hizo que saliera de la cárcel. 4 puertas con guardias hasta la calle. Hasta que Pedro está en la calle y se da cuenta que de veras estaba en la calle. O sea, eso de las visiones está correcto. Mientras sea para Dios y por Dios está correcto. Y luego cuando Pedro llega a la casa donde predicaban, sale una jovencita, ¿se acuerdan? Y una jovencita dice, aquí está Pedro. ¿Y qué dijo la iglesia? No es cierto. O sea, a veces oramos y no creemos. ¿Ya? Ellos mismos no creían que era Pedro. Recuerda que dice, es su ángel. Para nosotros es así como una presencia espiritual, ¿no? Eso es un ángel ahí en Antiguo y Nuevo Testamento. Como decimos, no es físicamente, es algo que tú estás viendo que no es real. Porque dicen, ¿cómo su ángel? Es que era una cuestión cultural. No es que los ángeles de la gente salgan, porque hay gente que dice, te mando mi ángel. No. Eso no. Eso de los personas que se desprenden y cosas, no, eso no es cierto. Nada más que culturalmente lo pensaban. Ellos pensaban que podía ser un ángel. No era un ángel, era Pedro. Hasta que Pedro entró y lo oyeron y oraron con él y siguieron orando. O sea, la iglesia de oración siempre está presente. ¿Cuándo acabaremos de orar? Nunca. Eso está muy bonito, ¿no? O sea, siempre seguiremos orando. Cuando hay una necesidad, pues por la necesidad. Cuando Dios responde, pues en agradecimiento. Y después habrá otras necesidades. La iglesia tiene que seguir orando. Hay muchos casos de la iglesia orando ahí en Hechos que nos ayuda a nosotros. Igual hemos sido bendecidos con gente que ora, ¿no? Hombres y mujeres de oración, hermanos, son de bendición para nosotros. Porque han sido de mucha bendición. Su intercesión, su vida, su testimonio, ¿no? Ahora, las señales y prodigios, ¿para qué son? Para respaldar el evangelio. Sí está correcto que haya señales y prodigios, sí hay milagros, siguen habiendo milagros, sanidades, resurrecciones de muertos, pero en ese momento estaban como respaldando el evangelio. Y es lo que pasa igual el día de hoy. Si usted ve hermanos que oran por los enfermos y son sanados, es cierto, pero es por el poder de Dios, ¿para qué? Para respaldar el mensaje del evangelio. Pero bueno, no estamos en contra de, aunque a lo mejor muchos tenemos puntos de vista de las sanidades, ¿no? Pero existen, claro que existen. Tiene el poder de Dios, lo tiene el poder de Dios, ¿no? Y viene siempre para la gloria del Señor. Otra vez la persecución, constantemente, contra Pedro, contra Jacobo, contra Juan. Recuerda que el primer mérito fue ahí Esteban, en Hechos 8. Pero al primer apóstol, al que mataron fue Jacobo. Jacobo el mayor, Jacobo el hermano de Juan. Dice que un Herodes llegó y atacó a Pedro y a Juan, pero a Jacobo lo mató. O sea, esa muerte de los apóstoles también se da ahí. Si alguien quiere ser apóstol, hermano, pues de veras es eso. Puede morir, no andar ahí VIP y cosas así. No, eso es un apóstol. Entonces sí se puede, pero no es para lo que la gente piensa, ¿no? A este apóstol, mándalo en primera clase y gasta dinero en él. No, eso está totalmente errado, ¿no? No estamos para eso nadie. Un verdadero apóstol puede dar su vida por el Señor. Ahora, la grave oposición de los judíos. Muchas personas incluso hoy simpatizan con que los judíos siguen a Dios. El gran problema es que por seguir a Dios a la manera del Antiguo Testamento, crucificaron a Jesús. Y después se opusieron a Pablo, ¿no? ¿Quiénes promovieron la persecución en Hechos? Los judíos. No fue el romano, no fue un extranjero, eran los judíos. Porque no estaban de acuerdo en Jesús, no entendían la Trinidad, no entendían que Dios mandara un hijo, ¿no? Y entonces atacan a Pablo. Y dice, muchos judíos llegaron a Antioquía y llegaron a tales lugares para perseguir a Pablo. Entonces, ese judaísmo, quisiéramos que los judíos fueran cristianos, pero no lo son. Porque hay mucha gente, incluso hoy con la que tenemos, ¿no? La guerra allá en Gaza, dice, hay que orar por los judíos, hay que orar por ellos, pero no nada más por ellos.
por la gente que muere, ¿no? La gente que está siendo víctima, los que no tienen nada que ver con el problema y los matan todos los días. Entonces, no por ser judío ya tienes la bendición. Te puedes equivocar y no está correcto lo que hacen y hay que decirlo. Si no está correcto, ojalá también ellos se conviertan al Señor. De hecho, Pablo decía, ¿no? Yo quisiera que los judíos fueran cristianos. O sea, ¿son cristianos? No son. Quisiéramos que fueran. Y hay un gran error. Cercanos a la palabra, pero lejanos de Dios. Entonces nosotros ojalá no seamos igual el error, ¿no? Es decir, yo conozco la palabra, pero estoy lejos de Dios. No, tenemos que estar en la palabra de Dios siempre, ¿no? Ahora, tenemos entonces la oportunidad de servicio, hombres y mujeres. ¿Cuántos creen que las mujeres tienen que servir en la iglesia, hermanos? Si no lo creen, nos cambiamos de iglesia, ¿eh? Pero algo así. Claro que sí. De hecho, esa mayoría, ¿no? Aquí nos ganan por mucho. Entonces, ¿qué haríamos sin las mujeres? Hombres y mujeres están para servir al Señor. Y ahí hubo predicadores y predicadoras, ¿no? Cuando vemos ahí diáconos, diaconisas, ancianos, ancianas. Entonces las mujeres son muy útiles en la obra de Dios. Aunque un sector de la iglesia es muy machista. Si no eres hombre, no predicas. Lo que hacen es muy basados en dos textos, que ya decíamos que están ahí para los Corintios y para los Efesios, errores de Pablo que decía, las mujeres aquí no prediquen porque las identifican con otras personas, prostitutas de la religión falsa. Pero en otros lugares la iglesia predica, las mujeres predican. Ven Romanos 16, tiene como unas 6, 8 mujeres en las que habla Pablo, diaconisas, servidoras, y en el Antiguo Testamento, Débora, ¿no? Débora es una jueza, ¿se acuerdan? Entonces ahí tenemos Hulda, profetiza, también Antiguo Testamento. O sea, Dios usa a las mujeres no porque lo inventemos nosotros, porque Él ama a hombres y mujeres. Que la cultura es muy machista a veces, pues a veces hay que luchar con eso, pero no creo que en la iglesia tengamos que seguir siendo machistas, ¿no? Ahora tenemos entonces a la iglesia predicando en naciones e idiomas. No nada más judíos, ahora a muchas culturas e idiomas. Entonces así tuvo que empezar la iglesia incluso el día de hoy. Donde no hay evangelio, tiene de mucha bendición que alguien les predica el evangelio. Pero es muy difícil, ¿no? Hay persecución, hay oposición, hay muchas situaciones difíciles, pero los misioneros de hoy, los verdaderos apóstoles, es lo que hacen, predican el evangelio, ¿no? Ahora, este libro es un testimonio para la iglesia del modelo de Dios para que sigamos ganando a otras naciones. En México, que tenemos 70 grupos culturales, todos los indígenas que tenemos, hay que predicarles a ellos, ¿no? Soy mexicano, sí, pero de qué desean dialectos, ¿no? Que no está correcto, dialecto es idioma. ¿De qué idioma? Pues está el idioma. Pues en ese idioma hay que predicarles el evangelio. Y vamos a aprenderlo y les llevamos la palabra y hay bendición. Pero no nada más con los que hablan español, castellano nuestro, ¿no? Tenemos que hablarle a todas las personas en nuestro país. Pero igual hay otros 200 países en el mundo, más de 20,000 grupos étnicos, 20,000 idiomas en los que se puede predicar el evangelio. De ahí que admiramos a los misioneros, ¿no? Que trabajan en esto, que predican, que llevan la palabra y quisiéramos nosotros seguir apoyando esto. Vamos a hablar ahora del testimonio, el panorama político y religioso. De los emperadores que tenemos ahí, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. O sea, hubo 4 emperadores en el tiempo de la iglesia ahí en Hechos. Pero también tenemos algunos procuradores. Tenemos ahí a Poncio Pilato, Marcelo, otro tal, Poncio Pilato tuvo dos emperadores ahí, Marcelo, Mórulo, Herodes Agripa, Fadus, Alejandro, Comanus, Félix, Festo, Albino y Florus. Entonces, no nada más fue Poncio Pilato, ¿no? Que a algunos le dicen Pilatos. No era Pilatos, era Pilato, porque era Poncio Pilato. Pero tenemos ahí entonces todos estos procuradores eran puestos por el Imperio Romano para controlar la situación judía. Un problema de los judíos es que se rebelaban mucho contra los romanos. Entonces cuando se rebelaban venía la persecución contra los judíos, porque los romanos daban ciertas libertades políticas y económicas, pero no permitían la rebelión, no permitían la insurrección. Por eso hubo mucha persecución contra los judíos, ¿no? Y Poncio Pilato no fue el único. Hay otra decena, ¿no? Que están ahí, pues algunos buenos, otros no tan buenos, unos de mucho tiempo, de poco tiempo, eran puestos por Roma, como un gobernador extranjero. ¿A cuántos les gustan los gobernadores extranjeros, hermanos? A nadie, ¿no? Decimos, no quiero que un extranjero venga aquí a gobernar. Exactamente eso pasaba con los judíos. Cada que les ponían un gobernador o un procurador romano, había persecución. Había revueltas, había situaciones muy difíciles y esto generó conflicto contra la iglesia. No es fuera del plan de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar con estos procuradores romanos. Tanto que, bueno, usó algunos para Poncio Pilato, ¿no? ¿Se acuerda? Que se lavó las manos y todo aquello. O sea, aún con su enfoque romano y todo, se cumplió el plan de Dios, que era que Jesús muriera en la cruz del Calvario.
pero muchos de ellos sí fueron fuertes atacantes contra los judíos. Estaban en contra de, no estaban a favor de. Pero entonces tenemos ahí esta situación política, ¿no? Ahora, los emperadores son 4, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El más tranquilo es Claudio. No fue de mucha guerra, pero Tiberio tuvo algunos problemas, que es cuando Jesús nació. Calígula estaba desquiciado, ¿no? ¿Se acuerdan de Calígula? Casi como Nerón. Entonces, algunos emperadores estaban enloquecidos y esto generaba mucha persecución contra la iglesia. Tanto que, bueno, cuando hablamos de Nerón, decimos que él incendió Roma, ¿no? Y culpó a los cristianos. Y de ahí viene una fuerte persecución contra cristianos y judíos. Entonces, esas personas no eran así como pues algo agradable, sin embargo ahí está. En su contexto histórico usted lo puede ver, lo puede compartir. Hubo no un procurador ni un emperador, hay varios. Y esos procuradores y emperadores estaban ahí pues con algunos errores. Los sumos sacerdotes que tenemos después, tenemos ahí sumos sacerdotes, tenemos a Anás, Caifás, Jonatán, Teófilo, Simeón, Matías, Elrón, José, Ananías, Ismael, otro José y un Ananías y un Jesús. O sea, estos sumos sacerdotes estaban ahí todavía como tratando de dirigir el sacerdocio judío. No siempre eran fieles, ¿no? ¿Se acuerda que Anás y Caifás a veces estaban a favor, a veces estaban en contra de las cosas de Dios? Y uno de ellos fue el que mandó matar a Jesús. De hecho, a Jesús se le juzgó en la casa de. Entonces, no eran buenos sumos sacerdotes, pero estaban ahí todavía. Y ahí tenemos nombres, y usted busca sus nombres en la historia, veremos, no eran muy buenos, pero todavía estaban tratando el sacerdocio. El sacerdocio permanecía todavía después de que cuando los romanos dejaron que se estableciera un templo en Jerusalén y otro en Samaria, esos 2 templos dejaban que adoraran a Dios. Pero aunque adoraban a Dios, no había tal libertad como se debía tener. Y ahí hubo una línea de sumos sacerdotes. Ninguno de estos es muy destacado, ni favoreció a la iglesia, pero estaban ahí como históricamente, ¿no? Como decimos, es el contexto histórico. Vamos a los eventos de la iglesia que tenemos ahí. Los eventos de la iglesia son Pentecostés en el 30 después de Cristo, la muerte de Esteban, 32 después de Cristo, conversión de Saulo, 43 después de Cristo, muerte de Jacobo, 44 después de Cristo, hambre en Judea, 47 después de Cristo, concilio de Jerusalén, 50 después de Cristo, arresto de Pablo, 56, y Pablo en Roma en el 61, incendio de Roma, 64 después de Cristo, segundo encarcelamiento de Pablo en el 66 de Cristo, muerte de Pablo y Pedro, 67 después de Cristo, suicidio de Nerón, 68 después de Cristo, y destrucción de Jerusalén, 70 después de Cristo. Esto es nada más la historia durante el libro de los Hechos. No es todas las epístolas ni todos los evangelios, nada más. En lo que Hechos funcionó, año 63 al año 100 después de Cristo, la iglesia allí, tenemos estos eventos, ¿no? El Pentecostés surgió en el 30 después de Cristo. ¿Se acuerda que vino el Espíritu Santo? Que dice ahí en Hechos 2, si hablaron lenguas, vinieron así lenguas de fuego, un estruendo, y la iglesia empieza a predicar en los idiomas de más o menos 15 naciones. Hablan el evangelio a esas personas. Allí, así empezó Pentecostés, aunque después se queda el Pentecostés como el Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y hay que creemos en las lenguas, creemos en los 9 dones que habla la palabra de Dios. Está correcto, eso está muy bien. La muerte de Esteban, primer predicador, ¿no? Recuerda que él era de los griegos que estaban ahí para repartir más o menos la alimentación de las viudas en la iglesia de Jerusalén, y luego lo mataron porque predicó a Jesús así muy directamente y dice que lo apedrearon. Entonces Esteban se le llama protomártir, que quiere decir primer mártir. Entonces el protomártir Esteban estuvo allí. La conversión de Pablo en el 43, o sea, Pablo se convirtió 10 años después de la ascensión de Jesús, más o menos. Pero en esa conversión empieza a predicar el evangelio, ¿no? Decíamos la muerte de Jacobo, 44. Jacobo o Santiago, hermano de Juan, el primer apóstol de los 12 que fue asesinado por un Herodes, ¿no? El hambre en Judea, 47 después de Cristo. Recuerda que Pablo dice a los hermanos de las iglesias, quien quiera ayudar a Jerusalén con una ofrenda lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hubo una hambruna. En el tiempo de Claudio hubo una hambruna en Jerusalén que se moría la gente literalmente de hambre. Era muy fuerte la pobreza, la escasez. Entonces, en medio de esa hambruna se predicó el evangelio. Ahora, la iglesia de Jerusalén no murió por la hambruna, pero las iglesias hermanas le ayudaban, mandaban alguna ayuda económica para que la iglesia siguiera adelante y siguiera adelante, ¿no? Aunque decimos, bueno, esa hambruna pues suena como muy extremo, ¿no? Para nosotros, pero hubo hambrunas, y en esa hambruna históricamente también está en lo que Hechos dice, ¿no? El hambre en Judea, concilio de Jerusalén, 50 después de Cristo. Ya dijimos que algunos fariseos querían que los cristianos todos siguieran la ley del Antiguo Testamento, y ahí se decidió que no. Te decían, bueno, nada más 4 cosas, que se abstengan de ahogado, de sangre y de fornicación.
es importante que la iglesia ya no prediquemos todo lo que decía el Antiguo Testamento, de la circuncisión y los días, y ir a Jerusalén 3 veces al año, y de hecho ir a la sinagoga, ¿no? Porque eso era como un error. No sé si ustedes ven ahí que dice en Hechos que a Pablo le dijeron algunos hermanos que estaban en una de las iglesias, de las sinagogas, Pablo, somos cristianos, pero seguimos la ley. Oiga, ¿se podrá ser cristiano y seguir la ley? No se puede, porque si sigue la ley es judío, y si es cristiano ya no sigue la ley. Entonces, a veces la gente se equivoca y piensa que está bien. Y a Pablo le decían, hermano, son cristianos, pero siguen la ley. Ya no debemos seguir la ley. Entonces viene una corrección ahí doctrinal. De hecho, Pablo en sus cartas habla mucho de eso, ¿no? Ya no es el Antiguo Testamento, ya no es el pacto de ceremonias, ahora tenemos un pacto de salvación. Pablo fue arrestado en el 56 después de Cristo. O sea, realmente fueron pocos años de ministerio y aún encarcelado estuvo pues escribiendo, ¿no? El año 61 estuvo en Roma, porque recuerda usted que estuvo como unos 4 años ahí en Jerusalén, detenido, que un tal Félix, otro tal Festo, lo tenían ahí detenido. Y algunos decían, a ver si nos da dinero. Eso de la corrupción ya estaba desde aquel tiempo, ¿no? Pablo nunca le dio dinero. Sin embargo, cuando le iban a matar, dijo, apelo a César. O sea, no quiero que me juzgue aquí un prelado romano, sino quiero ir a Roma. Eso fue muy complicado, ¿no? Porque ir a Roma era para dar testimonio. O sea, no era que Pablo quisiera viajar. Era importantísimo predicarle también al loco de Nerón. Recuerda que estaba loco totalmente Nerón. ¿Y quién le predicó? Pues Pablo. Seguramente tuvo que escuchar audiencias y ver lo que Pablo decía de Jesús y no se convirtió, claro. Pero ahí en Roma Pablo siguió el plan del Señor. Ahora tenemos el incendio de Roma 64 después de Cristo. Usted recuerda que Nerón quemó Roma. Y bueno, muchos pensaban que la quería quemar como para que resurgiera una nueva Roma. Estaba así, esa es su locura, ¿no? Pero cuando quemó Roma, acusó a los cristianos. Dijo, los cristianos quemaron Roma. ¿Fue cierto? No fue cierto. De hecho, los cristianos, ¿cómo van a quemar la ciudad donde vivían, no? Pero este señor que estaba tan loco, quemó Roma y acusó a los cristianos. Y cuando acusa a los cristianos, se recrudece la persecución. Entonces, diríamos en Hechos, hay una gran persecución contra la iglesia, muerte, violencia, pero siguió la persecución. Después de años 63 en que se escribe Hechos, hasta el año 100. Y después en el 150 y 200, hasta el 300, más o menos, cuando se convirtió Constantino, o que dice Constantino que se convirtió, cesó un poco la persecución, pero hubo mucha mortandad. Muchos hermanos y hermanas nuestros murieron porque pues, se les acusaba de estar en contra del emperador. El segundo encarcelamiento de Pablo fue en el 66. Dice ahí la palabra de Dios que por 2 años Pablo estuvo, al final de Hechos, en una casa alquilada. O sea, estaba preso, pero en una casa. Era como un arresto domiciliario, ¿no? Hasta que después lo volvieron a meter a la cárcel y ya lo decapitaron. Entonces, no es errónea la idea esa de que Pablo estaba en una casa alquilada, pero no quiere decir que lo liberaron. Finalmente lo mataron, ¿no? Lo enjuició Nerón y lo mató. La muerte de Pedro y Pablo en el mismo año, 67 después de Cristo. No en el mismo mes o mismo día, en el mismo año. Murieron los 2 grandes apóstoles ahí, ¿no? Suicidó Nerón, año 68. Finalmente Nerón se suicidó, ¿no? Y la destrucción de Jerusalén por Tito, año 70 después de Cristo. Las influencias importantes que tenemos ahí para el libro de los Hechos son las siguientes. Tenemos el judaísmo, el helenismo y el imperio romano. ¿Qué pasa con esto? En el judaísmo tenemos entonces características de una tradición fuerte, rechazo abierto a Jesús como Mesías, como un celo patriótico, sectarismo, había fariseos, saduceos, herodianos y celotes. O sea, ese era el contexto de Hechos. Ahí cuando se escribe el libro de los Hechos, nosotros igual no conocemos mucho de eso, pero por historia se conoce, se tiene que ver ese tipo de cosas, ¿no? Eran pues muy cerrados a las cosas de Dios aparentemente, pero también atacaban a la iglesia. Y una cosa importante, cuando hablamos de sectarismo, los fariseos se acuerdan que era un grupo religioso. Se llamaban los separados, eso quiere decir fariseo. Los separados, así como muy dedicados a Dios, pero eran muy legalistas a veces ponían reglas que no estaban en la palabra de Dios, ¿no? Los saduceos era un grupo más intelectual. De hecho, el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús era saduceo. Nada más que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en espíritus ni en ángeles. Era un poquito diferente de los fariseos, aunque los fariseos eran más. Los herodianos eran personas que defendían a los Herodes. Había personas que estaban de acuerdo con los Herodes, aunque los Herodes son idumeos, los Herodes no son judíos, pero había quien los defendía, había quien quería seguir en ese plan. Y los celotes son lo opuesto, estaban en contra de los herodianos que estaban a favor de Roma, y entonces eran como una política pues en contra de. El helenismo, recuerda que la cultura griega era muy importante. Tenemos el idioma griego koine. Koine quiere decir común.
griego no clásico, un griego un poquito menos elevado en cuanto a su complicación. El arte, literatura y filosofía, recordamos ahí a Sócrates, Platón, Aristóteles y Epicuro, grandes filósofos de los griegos que también fueron de influencia para lo que vemos en Hechos, ¿no? El Imperio Romano tenía garantías políticas, eran constructores, pero no eran tolerantes con religiones, pero no con algún tipo de insurrección. Bueno, pues terminamos la hora, hermanos. Muchas gracias por su atención a todos y Dios les siga bendiciendo. Gracias por su atención.